buenas, estimados estudiantes. En este nuevo video les voy a hablar sobre las definiciones de la personalidad desde el enfoque psicológico. Y es que dentro de la psicología ha existido diversas maneras de definir este término, entre las cuales están los tipos aditivas, ajustes, distintivas, integrativas o configuracionales y las jerárquicas. Comencemos. En el grupo de las definiciones aditivas se incluyen todas aquellas definiciones de la personalidad donde conciben a la personalidad como una suma de algo, donde ustedes podrán ver que las distintas definiciones lo único que hacen es sumar y sumar y sumar distintas características. Un par de ejemplos se los traigo acá, donde uno de ellos dice: la personalidad es la suma de las relaciones de un individuo en todas las situaciones que encuentra. Mientras que otra refiere que la personalidad es la suma de todas las disposiciones, impulsos, tendencias, apetitos e instintos biológicos innatos del individuo, más las disposiciones y tendencias adquiridas por la experiencia. Alport decía que este tipo de definiciones no esclarecía nada el término, sino más bien que lo confundía, porque lo único que hace es sumar y sumar, y esto en sí no define correctamente lo que es la personalidad. Otro tipo de definiciones son las integrativas y o configuracionales, las cuales enfatizan la organización de los atributos personales. En vez de sumar y sumar características, el punto focal de este tipo de definiciones se encuentra en las relaciones y la dinámica que se producen en la interacción de las diferentes partes que componen la personalidad. Aquí podemos ver un par de ejemplos de ello. Organización total de un ser humano en cualquier estadio de su desarrollo. Integración de pautas, intereses que otorga una dirección individual peculiar a las conductas del organismo. Aquí vemos que la personalidad, lo que moviliza a la persona es la dinámica o la configuración particular que de ésta se origina. Otro tipo viene siendo la jerárquica, las cuales se caracterizan por la demarcación de varios niveles de integración o organización. William James elaboró una definición de la personalidad de este tipo, donde decía que hay un yo material, el cual viene siendo todos los aspectos físicos que integran o componen al individuo, desde la misma ropa que lleva hasta los diferentes sistemas fisiológicos que lo componen. El yo es social. Y a esto William James refería que el ser humano tiene tantos yoes sociales como grupos de personas existan cuyas opiniones le interesan. ¿Qué quiere decir esto? La personalidad se va distinguiendo dependiendo del contexto donde se encuentre, según esta definición. Entonces, hay un yo para las relaciones familiares, un yo para las relaciones laborales, otra de amistad, otra de pareja, otra de familiar. Y así sucesivamente, donde haya grupos de individuos donde su opinión le interesa a la persona. Hay otro nivel que es el yo espiritual, que este es el más cercano a la esencia de lo que es en verdad la persona, hasta llegar al yo puro, que viene siendo la esencia en sí de lo que es la persona. Acuérdense que en este entonces todavía predominaba la definición de la personalidad como una máscara. Con este tipo de definiciones se puede ver que existen varios estratos de la personalidad. Otro tipo de definiciones son las de ajuste, donde se concibe a la personalidad como un fenómeno de la evolución, o sea, un modo de supervivencia. Aquí vemos unos ejemplos, que es la integración de aquellos sistemas de hábitos que representan los ajustes al medio característico de un individuo. Hay que tener claro lo siguiente, que el término ajuste es una frase con un significado evolutivo. No debe ser entendida como la mera adaptación reactiva, tal como la pueden ejercer los animales y las plantas. Este ajuste contiene una gran medida de conducta espontánea y creativa respecto del ambiente. El ajuste al mundo físico, al igual que el ajuste al mundo imaginativo o ideal, exige dominio y no solo adaptación pasiva. No podemos comparar
la manera de adaptación y de ajuste que han tenido las diversas generaciones del ser humano, donde al principio se tenían que adaptar al medio donde se encontraba, mientras que ahora hay otras realidades que nos invitan más a un ajuste. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, con el tema de las redes sociales, que es algo creado por el ser humano, las personas han aprendido a plasmar su personalidad en ella. Las definiciones distintivas reflejan la cualidad única e irrepetible de la personalidad. Un ejemplo de ello es que la personalidad es el sistema organizado de hábitos, disposiciones y sentimientos que caracterizan a un miembro de un grupo como diferente de cualquier otro miembro del mismo grupo. Mientras que otra definición de este tipo de la personalidad viene diciendo que es esa estructura o equilibrio particular de reacciones individuales que distingue a un individuo de otro. Y vemos donde el énfasis se le coloca el término de la personalidad a la distinción que existe entre una persona y otra. Entonces, ¿qué es la personalidad? Seguro a lo largo de la presentación se han dado cuenta que he citado constantemente a Allport, y es que Gordon Allport fue un psicólogo estadounidense que se le considera como el fundador de la psicología de la personalidad, que en su libro sobre la psicología de la personalidad dedica todo un capítulo para desarrollar cómo se ha ido construyendo la definición de la personalidad a lo largo de la historia, para finalmente concluir con la presentación de su definición. Y él define la personalidad como es la organización dinámica dentro del individuo y aquellos sistemas psicofísicos que determinan su ajuste único a su ambiente. Ahora vamos a ver en más detalle cada una de las partes que componen esta definición. Organización dinámica. Para evitar las estériles definiciones aditivas es necesario acentuar la organización activa. Aquí vemos cómo en su definición Allport le da mayor énfasis a la organización que a las partes que las componen. Sistema psicofísico. Sistema hace referencia a rasgo o grupo de rasgos en un estado activo o latente. Los rasgos que componen a la personalidad no son pasivos, sino que se van influenciando mutuamente. Y al agregar el término psicofísico, enfatiza la relación del cuerpo con la mente. Determina. La personalidad es algo y hace algo. Los sistemas que constituyen la personalidad son en todo sentido tendencias determinantes, y cuando son excitadas por estímulos adecuados provocan aquellos actos de ajuste y expresivos por los cuales la personalidad se vuelve observable. Con este término, Allport resalta el componente motivacional que tiene la personalidad. Cuando nosotros estudiamos la personalidad podemos entender por qué una persona hace algo, o podemos entender qué poder hacer para que una persona se motive. Único. Todo ajuste de toda persona es único en el tiempo y el espacio y en la cualidad. Allport con este término quiere enfatizar que no hay personalidades iguales, sino que todas son distintas. Incluso a lo largo de la vida la personalidad de un individuo va cambiando. Bueno, esto ha sido todo por esta presentación. Gracias por su atención.